electorales y específicamente las de derechos humanos, generalmente son las que señalan las irregularidades. Pero en estos últimos tiempos, ahora son las ONG de derechos humanos las que son señaladas. Tenemos a Marino Alvarado, el coordinador de investigación del programa venezolano de educación, acción en derechos humanos, para conversar sobre este tema. Muchas gracias, Marino, por estar acá con nosotros en Contrapunto. Gracias por la invitación, un placer. Y mira, entrando de una vez en materia, ustedes están siendo acusados o señalados de querer desestabilizar el gobierno. ¿Cuáles son las acciones que ustedes están llevando dentro de su caminar de la acción de Provea, por las cuales le están señalando eso? Mira, las organizaciones de derechos humanos, no solamente en Venezuela, en el mundo, somos con frecuencia incómodas para el poder. Las organizaciones de derechos humanos denunciamos los abusos, la arbitrariedad del poder y acompañamos a las víctimas que son afectadas por esos abusos. Entonces, que nos señalen desde el poder de desestabilizar, de apoyar delincuentes, de apoyar terroristas, es, digamos, algo del lenguaje del poder contra las organizaciones de derechos humanos. Estamos hablando de un gobierno, en el caso de Venezuela, que se autodefine de izquierda y obrero y revolucionario. Pero ese mismo discurso que tienen acá, lo tiene Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, que todo el mundo sabe, están en las antípodas de la derecha. Es decir, para Bolsonaro también las organizaciones de derechos humanos son incómodas. Entonces, nosotros como organización de derechos humanos estamos acostumbrados, vamos a llamarlo así, a estos señalamientos del poder, que son equivocados. Eso no quiere decir que son correctos, porque más bien la actitud que deberían tener quienes tienen el poder, quienes manejan el Estado, es ver a las organizaciones como aliadas. Porque ¿qué hacemos las organizaciones de derechos humanos y qué hacemos las organizaciones de la sociedad civil? Trabajar con la gente más vulnerable, trabajar con los que tienen menos recursos, trabajar capacitando. Hay organizaciones de la sociedad civil que le garantizan el alimento a gente que no se puede alimentar. En el caso nuestro, asesoría jurídica y capacitación a personas de muy escasos recursos que no tienen posibilidad de pagar un abogado. Entonces, deben vernos, no como enemigas, sino como aliadas, pero si nos ven como enemigas y si nos atacan, nosotros seguimos trabajando. Tenemos 32 años, para que lo sepan, que nos están viendo. Probablemente tener 32 años, hemos trabajado con distintos gobiernos. Todos los gobiernos nos han atacado. Justamente eso es lo que quería un poco hacer referencia. ¿Es nuevo esta relación con, digamos, con los gobiernos venezolanos, con los ataques que ha recibido Provea? Mira, en los 32 años nos han dicho defensores de delincuentes, defensores de terroristas, porque hemos salido a alzar la voz en favor de personas perseguidas políticamente. Nos atacó Jaime Lucinchi porque denunciamos la masacre del Amparo. Quizá el gobierno con el que tuvimos mejor relación, porque digamos, hay unos más agresivos que otros, fue el segundo gobierno del presidente Rafael Caldera, donde hubo posibilidad de dialogar. Incluso organizaciones de derechos humanos nos reunimos varias veces con el presidente Caldera, trabajamos un plan de derechos humanos. No quiere decir que no estuvieron confrontados en alguna cosa. Y que no confrontamos. De hecho, en ese momento confrontamos, por ejemplo, al ministro de Justicia por un caso que llevaba a Provea, que era el caso de la peruana Cecilia Núñez Chipana, que fue detenida en Venezuela y extraditada a Perú, a pesar de que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas dijo que no la extraditaran. Y ahí, bueno, confrontamos al gobierno de Caldera por haber violado ese mandato del Comité contra la Tortura, pero mantuvimos, digamos, una relación de cordialidad. Cuando nos han dado oportunidades, por ejemplo, mantuvimos una excelente relación con el Tribunal Supremo, primero con la Corte Suprema de Justicia, estando como presidenta Cecilia Sosa, y después con Iván Rincón en el Tribunal Supremo de Justicia,
durante más de 4 o 5 años, varias organizaciones de derechos humanos y Provea en particular, trabajó con el Tribunal Supremo de Justicia, Pero capacitando también, jueces en derechos pero también humanos. trabajaron en la reforma policial Trabajamos en la reforma policial y en en el la ley de 2006, vivienda trabajamos y en la ley de hábitat. vivienda de hábitat, trabajamos en el decreto de titularidad de tierras urbanas. Cuando nos han dado la oportunidad de incidir en políticas públicas, porque ese es parte del trabajo que también hacemos en las organizaciones de derechos humanos, acompañar a la víctima, denunciar los abusos y hacer todos los esfuerzos para que mejoren la situación de los derechos humanos. Un país que le garantice a sus ciudadanos el disfrute de sus derechos humanos le está garantizando mejor calidad de vida. Porque cuando hablamos de derechos humanos hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de que el policía no te maltrate, de que si te detienen no te torture, de que si vas preso te den mejores condiciones, de que tengas posibilidad de acceder a alimentos. Es decir, todo gobierno que le garantice a sus ciudadanos y ciudadanas los derechos humanos le está garantizando calidad de vida. Bueno, ustedes pasan de agentes del comunismo internacional a representantes del imperialismo, según el gobierno que esté. Según el gobierno que esté así. Ok, te pregunto también, desde el gobierno se les cuestiona a las organizaciones de derechos humanos que dentro de la definición de la violación de derechos humanos se dice que es el Estado el único que viola los derechos humanos. Sin embargo, existe la queja de que hay otros actores de la sociedad que también incurren, digamos, en irregularidades de este tipo. Y se le cuestionan a esas ONG que no participan de ese cuestionamiento. Es totalmente errado. En primer lugar, porque parte de la lucha que tenemos las organizaciones de derechos humanos, y fíjate que no hablo actualmente de Provea, generalizo, es la lucha contra la impunidad. Y la lucha contra la impunidad significa que todo el que haya cometido una violación de derechos humanos, o todo el que haya cometido un delito, debe pagar si es responsable. Ahora se le debe garantizar el debido proceso, debe garantizarse su derecho a la defensa, pero ningún delito, por pequeño que sea o por grande que sea este delito, digamos, por el daño que le causa a la sociedad, debe quedar impune. Entonces, en primer lugar, nuestra lucha es permanentemente una lucha contra la impunidad. En segundo lugar, frente a situaciones muy concretas, por ejemplo, las muertes ocurridas en el contexto de las protestas del 2017, la rebelión popular, como nosotros la denominamos, siempre mantuvimos un discurso, y lo mantenemos todavía, de que todas las muertes que ocurrieron en el contexto de protestas, los funcionarios que fueron asesinados, los manifestantes que fueron asesinados, los particulares que murieron en otros contextos, también, pero en el contexto de la rebelión popular, todos deben ser investigados y los responsables deben ser sancionados. El particular que disparó contra el funcionario policial debe ser investigado y establecerse la pena correspondiente. El funcionario policial que disparó contra el manifestante y lo asesinó debe ser investigado y debe ser sancionado. Toda muerte causada en el contexto de las protestas debe ser investigada. Ese ha sido nuestro discurso y es nuestro discurso. Ok, ahora te pregunto, otro de los cuestionamientos que se le hacen a las organizaciones no gubernamentales, en especial al Provea, es el tema del financiamiento. El financiamiento se prevé que condicione la acción de alguien. De hecho, también hablan así de nosotros, del periodismo. O sea, digamos que el que pone el dinero condiciona, digamos, los resultados de lo que se está trabajando. Entonces, ¿cómo hace Provea para financiarse? Mira, Provea desde que nació ha recibido cooperación internacional. Y lo primero que hay que decir es que la cooperación internacional es parte de las relaciones internacionales de los estados. Los estados dan cooperación. Hay organizaciones también no gubernamentales que dan cooperación. El Estado venezolano recibe cooperación, por ejemplo, de la Unión Europea, para poner un ejemplo, pero el Estado venezolano también da cooperación. Es legítimo que el Estado venezolano Eso dé es parte cooperación. de las relaciones internacionales. Totalmente legítimo. Okay. La irregularidad está en que no es transparente, ¿no? Debería haber transparencia. Nosotros, en el caso de Provea, que agarra una publicación de Provea, para poner un ejemplo, agarra una publicación, el informe anual de Provea, que lo sacamos todos los años. Voltea la portada, pone la contraportada, ahí está quiénes son nuestros cooperantes. No puedo decir, aquí, de una vez, ¿quiénes cooperan en el informe anual de Provea?
Miserio, que es una fundación alemana, independiente, una ONG, Open Society, que es una fundación también norteamericana, y Albón, que es una fundación del País Vasco, digamos, de España, de lo que se conoce como el País Vasco. El logotipo de esas tres están en el informe. Porque son nuestros cooperantes. ¿Cómo solicito yo ese financiamiento? Yo tengo no sé, una partida, Albón tiene una partida anual para Provea, o No. tengo que pescar, ganarme los proyectos. ¿Cómo es ese, Fíjate, por ejemplo, ese movimiento de la la ONG? Unión Europea, para hablar Ujú. de quizás una de las mayores cooperantes Sí, del claro. mundo, con Estados, con organizaciones de la sociedad civil, tiene varios tipos de convocatorias. Tiene una convocatoria que es fuera de Venezuela, digamos que se hace desde la Unión Europea, donde pueden en esa convocatoria presentar proyectos, organizaciones de la sociedad civil de distintas partes del mundo, porque la convocatoria, digamos, es universal. Vamos a suponer, dice la Unión Europea, vamos a apoyar proyectos que tengan que ver con salvaguardar las aguas del planeta, ¿no? Que no se contaminen, etcétera, etcétera. Entonces, una organización ambiental que trabaja el tema ambiental en África, en Asia, en Venezuela, en Costa Rica, pueden presentar un proyecto. Pero también hay convocatorias que son de la delegación de la Unión Europea en Venezuela. Entonces, pueden abrir una convocatoria que diga que estamos interesados en trabajar, en apoyar, temas de derechos humanos, temas de capacitación de mujeres. Entonces, una organización que trabaja capacitando a mujeres para que las mujeres tengan habilidades para poder subsistir en un país que está en crisis. La Unión Europea les puede dar, digamos, un financiamiento. ¿De cuántos son esos financiamientos? Mira, esa cooperación, en la historia de Provea, hemos tenido cooperación de $1.000 hasta cooperación de $100.000. Es decir, puede variar dependiendo. Generalmente, la cooperación, por ejemplo, de las embajadas es una cooperación pequeña, ¿no? $1.000, Que habla de $100.000, o sea, los votos pequeños sí. son $10.000, claro, digamos. ¿qué te da? ¿Cuánto te puede gastar en sacar una publicación? En este país las publicaciones son costosas. Sacar una publicación para capacitar a personas en materia de derechos humanos, para hablar de las publicaciones que saca Provea, no puede costar $4.000, que puede ser el financiamiento concreto para esa publicación. Para esa publicación. Financiamiento para un taller en específico, es decir, para una actividad incluso. Dependiendo el proyecto, dependiendo del proyecto. Ahora pregúntate, Marino, Provea, ¿de qué tamaño es el presupuesto de Provea en un año, por ejemplo? Fíjate, depende de la capacidad que tengamos de acertar, digamos, en las convocatorias que se hagan. Porque podemos tener años donde tenemos proyectos pequeños, ¿no? Por eso que decía, por ejemplo, de las embajadas, o podemos tener la oportunidad de un proyecto de $100.000, para poner un ejemplo. Lo más importante, y eso es lo que quiero que una vez también, es que ¿qué le permite a una organización de la sociedad civil, y no hablo solamente de Provea, tener un financiamiento de la cooperación internacional, poder apoyar a personas vulnerables? Es decir, una organización que trabaja, por ejemplo, atendiendo a mujeres campesinas, le permite que esa mujer campesina pueda participar en unos cursos, en unos talleres, sin que pague un solo dólar. ¿Qué le permite a una organización como Provea poder traer de Maracaibo, como lo hemos hecho, poder traer de Maracaibo a 15, 20 personas que quieren denunciar en Caracas una violación de derechos humanos, y no tiene para darle asesoría jurídica, poderlas traer, poderle pagar el transporte, poderle darle para alimentos, poderlos alojar en un lugar,
digamos, decente, siempre son sencillos y humildes, pero decente, que la persona se sienta cómoda. Eso permite, si esta cooperación no existiera, la posibilidad de darle asesoría jurídica gratuita, la que brinda muchas otras organizaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos, sería muy difícil. La capacitación, cuántas mujeres, cuántas personas no se capacitan en el país por las organizaciones de derechos humanos en diversidad. Cuando hablamos de una organización de sociedad civil, es bueno que sepamos que hay organizaciones que se dedican, por ejemplo, a enseñarles a mujeres, para poner ejemplo con mujeres, a desarrollar un determinado oficio, una determinada habilidad. Una actividad para que les sirva subsistir. Que les permita subsistir no solamente a ellas, sino el impacto que pueda tener en su familia, que tiene de muy pocos recursos. Capacitamos y estimulamos que haya solidaridad, que haya trabajo colectivo, ¿no? De tal manera que no sea solamente una, sino que esa una, que también participa junto a otra, después puedan hacer alguna cooperativa. Un efecto multiplicador en la sociedad. Entonces, es un trabajo de hormiguita, es un trabajo de día a día que tiene un impacto en la población vulnerable. Por ejemplo, ahora cuando se ataca la cooperación y se le quita la posibilidad de que una organización de sociedad civil le pueda dar un plato de comida, un almuerzo, a 800, a 1000 personas, estamos dejando a 1000 personas con hambre, porque esas personas venían siendo apoyadas por esta organización, y eso se hace con cooperación interna. Ahora te pregunto, a nivel nacional, ¿ustedes no han tenido, digamos, financiamiento digamos, del sector privado, de fundaciones locales, en el caso de Provea? No, fíjate, ni del Estado, porque parte de los principios de Provea es no solicitar financiamiento del Estado venezolano, cualquiera sea el gobierno, cualquiera sea la estructura. Pero le preguntaría, pero te diría, de otros estados sí estás recibiendo y de Venezuela no. Porque confrontamos al poder en Venezuela. Entonces necesitamos la suficiente autonomía para confrontar ese poder. Te preguntaría también, ¿y no dejas de ser autónomo cuando recibes el dinero de otra parte? No, nosotros hemos cuestionado, por ejemplo, recibimos financiamiento de la Unión Europea, y cuando hemos tenido que alzar la voz contra alguna política, alguna medida de la Unión Europea, el cierre de fronteras de algunos países europeos frente al tema de los refugiados e inmigrantes, hemos alzado nuestra voz, es decir, no nos condicionamos. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, cuestionamientos específicos a la embajada, al gobierno español, por ejemplo, frente al trato que se le da a los presos políticos en España, vinculados sobre todo, estaban vinculados al conflicto vasco. Y bueno, hemos alzado la voz públicamente, y lo hemos hecho en privado también. Entonces, eso no nos condiciona. Y me preguntabas por el sector por el tema privado. local. Sí, por el tema, mira, el sector privado venezolano, uno comprende que han sido, no ahora, históricamente, los 32 años de Provea, muy reservado para apoyar organizaciones de derechos humanos. Porque en general, el sector privado venezolano ha estado muy vinculado al Estado, ¿no? Depende mucho de contratos del Estado. Entonces, ellos prefieren apoyar organizaciones de sociedad civil que trabajan en lo que decía ahora yo, a lo mejor alimentando en zonas pobres. Bueno, la responsabilidad social empresarial. Exactamente, ¿no? pero que no signifique apoyar a una organización con que confronta al poder. Que confronta al poder, porque eso los puede poner en riesgo. Entonces, y además en un contexto autoritario uno tiene esas comprensiones. Entonces nosotros, en el caso particular del Provea, no hablo de ti ya por otras organizaciones, buscamos muy poco financiamiento, o no buscamos realmente financiamiento del sector privado. Marino, un poco para ir redondeando la conversa, te pregunto, la Agenda 2021, ¿qué es lo que se plantea, digamos, en este contexto? Ustedes han cuestionado el tema FAES, han sido bastante beligerantes con el tema de los presos políticos. ¿Qué se presenta, digamos, en este año que apenas comienza?
Bueno, la agenda nuestra de 2021 tiene en parte la continuidad de lo que veníamos haciendo en el 2020, acompañar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, no solamente víctimas de abuso policial, sino a quienes se les niega el derecho a la salud, el derecho a la educación, seguir capacitando en derechos humanos. Pero cuando te decía que la agenda 2021 es muy interesante, es porque tenemos, por ejemplo, la fiscal de la Corte Penal Internacional planteó en su informe que presentó el 5 de noviembre que posiblemente en el primer semestre de este año termine el examen preliminar de Venezuela. Eso abre la posibilidad de que pase a la fase de investigación, donde la Corte Penal Internacional pudiera decir, ya lo dijo, en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad, vamos a investigar a presuntos responsables de estos delitos, y siempre, en el caso de la Corte Penal Internacional, se investiga a quienes tienen mayor responsabilidad en esos delitos de lesa humanidad. Digamos, la jerarquía. Podríamos tener una situación en la cual para el segundo semestre del 2021 tengamos a la Corte Penal Internacional, posiblemente, no es seguro, investigando a algunos altos funcionarios del Estado venezolano. Eso pudiera ser. Ese es uno de los temas. El segundo tema es que la misión de determinación de hechos, la cual se le prorrogó el mandato por 2 años, ahora, a finales de febrero, principios de marzo, va a presentar su informe oral. En su informe que presentaron el 16 de septiembre, dijeron que en Venezuela se habían cometido delitos de lesa humanidad, señaló a unos presuntos responsables, 45 nombres aparecen ahí, distintos, para no nombrar en particular a ninguno, y estableció además que debe investigarse y debe sancionarse. Eso abre la posibilidad de que sea de lo que se denomina la jurisdicción universal, que cualquier país que en su legislación tenga la aplicación de la jurisdicción universal pueda Venezuela empezar. lo tiene, ¿verdad? Venezuela lo tiene para algunos delitos, para el delito de piratería, por ejemplo. Okay. Para quienes nos ven, que es jurisdicción universal, y lo explico para el caso de Venezuela. Venezuela tiene la posibilidad de juzgar a cualquier persona que en el mundo cometa el delito de piratería, aunque el delito no afecte directamente a un venezolano o a Venezuela. Se considera que es un delito, digamos, que afecta los intereses y la dignidad de la humanidad. En materia de derechos humanos, algunos países, lo tiene Brasil, lo tiene España, la posibilidad de juzgar a personas que en cualquier parte del mundo hayan cometido delitos de lesa humanidad o genocidio. En el caso de Brasil, por ejemplo. De hecho, Brasil aplicó en algún momento para un caso en Venezuela, que es el caso de los Yanomami, una masacre que hubo en el año 83, aplicó, en el año 93, perdón, aplicó la jurisdicción universal sí, para juzgar en Brasil a brasileños que cometieron la masacre de los Yanomami en territorio venezolano, porque su legislación lo permite. La otra agenda tiene que ver que el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Antes de terminar lo de la Comisión de Determinación de Hechos, ustedes han señalado que ese informe ha tenido un impacto dentro de lo que ha pasado. Muy importante, sí, lo hemos dicho públicamente. El informe se presentó el 16 de septiembre y entre octubre, noviembre y diciembre las ejecuciones policiales en el país, es decir, el abuso policial se redujo significativamente, casi un 30%, de acuerdo a la contabilidad. Es decir, entre octubre, noviembre y diciembre se ha producido esa reducción. Resumiría eso en que el informe de la misión de determinación de hechos salvó vidas en Venezuela. Obligó a que las policías asesinaran menos en los barrios, porque además esos operativos policiales se realizan en las zonas más pobres. Entonces, a pesar de que el gobierno lo cuestionó, ese es un informe que el gobierno le prestó atención. Y particularmente en el caso del FAER, la reducción fue significativa. Es decir, que es el componente de la Policía Nacional, que es muy agresivo, sobre todo en las zonas pobres, y se redujo significativamente las ejecuciones realizadas por el FAER. Desafortunadamente, hay que decirlo, en enero empezaron con un nivel alto de letalidad. Hasta
hasta el 9 de enero que habíamos sacado una contabilidad, un provea de las ejecuciones que se habían realizado en el país, no solo por el FAES, por otros organismos, iban 52 personas asesinadas en los primeros 9 días de enero por los cuerpos policiales, y después, bueno, ha habido una masacre en el estado Carabobo, ayer mismo en el estado Lara mataron 7 personas, bueno, empezaron muy letales, pero hay que decirlo así, ese informe, la misión de determinación de hechos, salvó vidas y esperamos que siga salvando. Aparte, hablabas de 2 puntos más de la agenda. Uno es la Alta Comisionada de Derechos Humanos, tiene un mandato del Consejo de Derechos Humanos de seguir monitoreando la situación de derechos humanos en el país, de ir presentando informes tanto orales como escritos, y tenemos también la Comisión de Encuesta de la OIT que presentó en el 2019 un informe sobre el nivel de cumplimiento de algunos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la primera evaluación que hizo en el 2020, hasta dónde se habían cumplido las recomendaciones, salió raspado en el Estado venezolano y reafirmó su labor de hacerle seguimiento, muy importante porque tiene que ver con esta parte de los derechos sociales vinculados al ejercicio de la libertad sindical y otros derechos laborales. Marino, pero viendo esa agenda que tú acabas de dibujar, ¿podría alguien decir, ustedes están desestabilizando al gobierno, ustedes tienen una agenda política, digamos, para minar la credibilidad, la estabilidad de la revolución bolivariana, porque, bueno, están atacando justamente a los pilares que sostienen de alguna forma al Estado? Estamos atacando el abuso de poder y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, y ese es nuestro trabajo diario, para que en Venezuela mejoren los derechos humanos, para que en Venezuela se asesine menos gente. Nos sentimos satisfechos como Provea de haber aportado información a la misión de determinación de hechos y que ellos, con ese informe que publicaron el 16 de septiembre, hayan salvado vidas, como expliqué, que en octubre, noviembre y diciembre se redujo las ejecuciones policiales en el país. Nuestro esfuerzo siempre es para mejorar la situación de derechos humanos en el país. Y lo decimos, un gobierno que le garantice a sus ciudadanos y ciudadanas la satisfacción de los derechos humanos le garantiza mejor calidad de vida y le garantiza más libertad y más posibilidad de su desarrollo personal. Porque estamos hablando, a veces cuando hablamos de derechos humanos la gente lo asocia directamente al tema de la represión. No, derechos humanos es que la gente pueda ir a un centro de salud público y tenga y ser atendido dignamente. Que un profesor de educación primaria tenga un buen salario, pero también un profesor universitario, y que el profesor que imparte clase en la universidad y que imparte clase en una escuela más apartada de Venezuela tenga una estructura, una infraestructura física adecuada y que los niños tengan posibilidad de que van al baño y allá. ¿No? Entonces, tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Marino, para eso luchamos. Para cerrar, tiene por allí, digamos, un señalamiento de que van a ser demandados y que tienen que demostrar que el Partido Socialista Unido de Venezuela recibió algún dinero. ¿Cómo se preparan para, digamos, para afrontar, digamos, esa coyuntura en el caso que se presente? Mira, frente a todos los ataques del poder, cualquiera sea la manera que lo hagan, en primer lugar nosotros siempre hemos respondido históricamente, porque no es que el gobierno de Maduro nos ha atacado y el de Chávez no lo hizo otro. Ya lo decía antes. Pérez. Nuestra primera actitud es seguir haciendo lo que hacemos, acompañar a las víctimas. Nosotros lo que hemos dicho es que el Partido Socialista Unido de Venezuela ha recibido cooperación internacional. Está bien, es decir, porque tiene derecho, como lo tiene cualquier otro partido, a lo que no pueden hacer es tener doble cara, es decir, a lo mejor ser beneficiario de cooperación internacional, y la cooperación internacional es muy amplia, ¿no? De hecho, existe una ley que se llama así, Ley de Soberanía y Autodeterminación en Venezuela,
que cuando define la cooperación internacional, dice, por ejemplo, que tú puedes traer un invitado para que dé una charla, ¿no? Y tú te haces responsable de lo que ese invitado diga. Es una ley que afortunadamente no se ha aplicado en Venezuela, pero cuando hablamos de cooperación internacional, no lo limitemos solo al tema monetario. Cooperación internacional es asesoría, cooperación internacional es la posibilidad de que te presten apoyo en términos físicos, que te puedan dar computadoras, que te puedan dar una asesoría. Eso es parte de la cooperación internacional. Las universidades en este país necesitan mucha cooperación internacional, sobre todo para avanzar en materia de ciencia. Entonces, bienvenida a la cooperación internacional. Lo que es cuestionable es que se reciba cooperación internacional, se dé cooperación internacional como lo hace Venezuela, en el cual es perfectamente legítimo el gobierno venezolano, y se cuestione la cooperación internacional. Ese es nuestro discurso. Bueno, muchísimas gracias, Marino, por estar acá con nosotros. Siempre aquí. Y bueno, seguiremos. Aquí hay una ventana abierta para que discutamos y se siempre hable abierto a decir las verdades y dar información y capacitar en derechos humanos. Cada espacio que nos abren, nosotros lo aprovechamos. Gracias, Marino. Con ustedes hasta la próxima.